¿Por qué viviendo de tus inversiones puedes perder todo tu dinero? ¿Y qué puedes hacer para evitarlo según Tony Robbins? En 4 pasos vamos a ver cómo podemos aprovechar la potencia de la inteligencia artificial al especializarla en inversiones. En este caso vamos a usar ChatGPT. Con un GPT especializado que estoy desarrollando, vamos a analizar los riesgos que hace referencia Tony Robbins sobre vivir de las inversiones y cómo podemos evitarlo. Por último, vamos a ver un caso concreto donde una persona en su jubilación o pensión pierde todo el dinero. Esto nos sirve para entender mejor, aprender y sacar conclusiones de esto. Comencemos entendiendo un poquito más de qué se trata esto de un chat GPT especializado en inversiones y cómo nos puede ayudar en nuestras inversiones. Para eso hay una frase que me gusta mucho, que es de Abraham Lincoln, que es: dame 6 horas para talar un árbol y pasaré las primeras 4 afilando el hacha. En nuestro caso lo podemos llevar a que es muy importante tener buenas herramientas para ser eficiente en nuestro tiempo y también para tomar buenas decisiones para invertir bien. Como informático que soy desde hace 20 años aproximadamente, la realidad es que utilizo muchas herramientas en mi día a día para el trabajo o, por ejemplo, para tomar decisiones de inversión o para aprender sobre inversiones. Así que un poco lo que les quiero traer es acercarlos un poco más, en este caso, a ChatGPT, que realmente me parece una herramienta muy buena. Ahora bien, pensemos que hace unos años esto no se podía hacer. No se podía utilizar ChatGPT. Esto apareció hace realmente muy poco. Así que creo que es un buen momento para comenzar a utilizarlo y aprovecharlo. Ahora bien, lo que yo veo de ChatGPT es que tiene algunas limitaciones si lo queremos usar así como nos los ofrecen. Por un lado, lo que veo es que tiene información, hay veces que nos da información que no es correcta, simplemente le inventa. Entonces a lo mejor le preguntas sobre algún tema y te dice algo que no es correcto básicamente. Hay otras veces que vos le preguntás y buscan fuentes de información que son demasiado extensas y a lo mejor la información que te trae es muy general, por ejemplo, o a lo mejor te trae información que no es exactamente lo que vos estás buscando. Entonces, un poco para solventar estos problemas, lo que yo estoy haciendo es crear un GPT especializado. Básicamente, este GPT especializado 100% en inversiones, lo que hace es saber bien sobre un tema, que es las inversiones. Básicamente yo, después de leer más de 30 libros y ver videos sobre estos superinversores y leer varios artículos sobre ellos, fui sacando los puntos principales y se los fui dando a este GPT especializado para que vaya aprendiendo de la forma de invertir de estos superinversores, de los pensamientos más importantes que tienen, la forma de analizar que tienen, para que armar un superinversor con la inteligencia artificial y que esto nos ayude un poco a entender un poquito más sobre inversiones, a sacarnos dudas. Por ejemplo, si estás viendo un video, ¿cómo podrías venir acá y utilizarlo para sacarte dudas sobre ese video? Pasamos a utilizar este GPT especializado en inversiones para analizar los riesgos que nos dice Tony Robbins sobre vivir de nuestras inversiones y cómo mitigarlo. Hola GPT, estoy grabando un video, así que saluda a la audiencia de forma corta que arrancamos. Hola a todos. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de principios clave para vivir de nuestras inversiones. Arrancamos ya. Excelente. Y para arrancar, ¿quién es Tony Robbins y por qué deberíamos tener en cuenta su opinión sobre inversión? Tony Robbins es un reconocido coach, autor y orador motivacional que ha trabajado con líderes empresariales y financieros de alto nivel. Aunque no es un inversor profesional, ha estudiado y compartido las estrategias de algunos de los inversores más exitosos del mundo. Su enfoque combina crecimiento personal con educación financiera y su influencia en la inversión se basa en simplificar conceptos complejos para ayudar a las personas a alcanzar la libertad financiera. Su visión de ingresos garantizados y protección a largo plazo lo hace relevante para cualquiera que quiera vivir de sus inversiones. Excelente. Y según Tony Robbins, ¿cuál es el mayor desafío de vivir de las inversiones? Según Tony Robbins, el mayor desafío de vivir de las inversiones es la volatilidad en los primeros años de retiro. Si sufrimos pérdidas al inicio, nuestras posibilidades de recuperación disminuyen drásticamente. Por eso, la clave está en generar ingresos estables y seguros, independientemente de las fluctuaciones del mercado. Robbins enfatiza la importancia de tener ingresos asegurados para garantizar una estabilidad financiera de por vida, como lo permiten productos como las anualidades.
Perfecto. Y entonces explícame un poco más cuál es la estrategia de inversión que propone Tony Robbins para vivir de las inversiones. La estrategia de Tony Robbins para vivir de las inversiones se centra en generar ingresos constantes y protegidos a largo plazo. Propone 1. Diversificar entre activos como acciones, bonos y oro para reducir el riesgo. 2. Priorizar productos de ingresos asegurados como las anualidades que garantizan un flujo de dinero fijo. 3. Evitar depender solo de la revalorización de activos, enfocándose en ingresos. 4. Mitigar los riesgos de las primeras pérdidas en el retiro, protegiendo así tu patrimonio durante toda la vida. Es un enfoque que busca estabilidad y seguridad más que altas rentabilidades. Ok, y entonces, ¿por qué es mejor, según Tony Robbins, tener inversiones que generen renta y no estar vendiendo activos cada vez que necesitas dinero? ¿Qué podría ser la otra opción válida? Según Tony Robbins, es mejor tener inversiones que generen renta porque te brindan ingresos regulares sin depender de vender activos, lo que te protege de la volatilidad del mercado. Vender activos en momentos de baja puede afectar gravemente tu patrimonio, especialmente al inicio del retiro. En cambio, los ingresos garantizados, como los de las anualidades, aseguran que nunca te quedes sin dinero, sin importar las fluctuaciones. Este enfoque reduce el riesgo de quedarte sin recursos a largo plazo y te da más seguridad financiera. Ok, hablaste de anualidades y seguros de retiros vitalicios, pero ¿qué son? Coméntanos un poquito más. Las anualidades son productos financieros ofrecidos por aseguradoras que te garantizan un ingreso fijo durante un periodo, que puede ser por un número de años o de por vida. A cambio de una inversión inicial, la aseguradora te paga regularmente, protegiéndote de quedarte sin dinero. Los seguros de retiro vitalicios son similares, pero específicamente diseñados para asegurar que tendrás ingresos durante toda tu vida, sin importar cuánto vivas o cómo fluctúe el mercado. Ambos productos buscan brindar estabilidad y eliminar la preocupación de agotar tus ahorros en la jubilación. Ok, entiendo que brindan más estabilidad. Ahora, lo que no me quede claro, y explícame un poquito más, es si puedo tener más rentabilidad con los seguros de renta vitalicio o con las anualidades que invirtiendo por mi cuenta en ETFs, por ejemplo, que invirtiendo en el S&P 500, por ejemplo, en ese ETF. La rentabilidad de las anualidades o seguros de retiro vitalicio suele ser menor que la de invertir por tu cuenta en ETFs como el S&P 500. Esto se debe a que las anualidades priorizan la seguridad y estabilidad de ingresos, sacrificando potencial de ganancias. Cuando inviertes en el S&P 500, puedes obtener retornos más altos a largo plazo, pero también asumes más riesgo, ya que el mercado puede ser volátil. Las anualidades te aseguran ingresos predecibles y te protegen de la incertidumbre, mientras que los ETFs pueden ofrecer mayor crecimiento, pero con el riesgo de pérdidas, especialmente a corto plazo. Perfecto. Entonces, ¿qué perfil de inversor es más adecuado para los seguros retiros o las anualidades? Los seguros de retiro vitalicio o anualidades son más adecuados para inversores que buscan estabilidad y seguridad en su jubilación, en lugar de altos rendimientos. Generalmente, este perfil de inversor incluye personas cercanas o en edad de retiro que quieren asegurar ingresos regulares, inversores con baja tolerancia al riesgo, que prefieren certeza sobre potenciales pérdidas, aquellos que no desean preocuparse por gestionar activamente sus inversiones a largo plazo. Es ideal para quienes priorizan la protección de su capital y buscan una fuente de ingresos garantizada. Perfecto. Y para terminar de entender un poquito más este concepto, supongamos que estoy en mis 30 años. ¿Cómo podría utilizar o combinar los ETFs con la inversión en seguros de retiro en cada etapa de la vida? Si estás en tus 30 años, podrías combinar ETFs y seguros de retiro de manera estratégica según tus etapas de vida. 1. Ahorro y crecimiento. 30 a 50 años. Enfócate en ETFs como el S&P 500 para aprovechar el crecimiento a largo plazo y maximizar tus rendimientos con el tiempo. A esta edad, puedes asumir más riesgo y beneficiarte de la apreciación del mercado. 2. Transición hacia estabilidad. 50 a 60 años. A medida que te acerques a la jubilación, podrías empezar a mover una parte de tu capital hacia productos de seguros de retiro o anualidades para proteger tu patrimonio y garantizar ingresos futuros. 3. Jubilación.
60 más años. En esta etapa puedes depender más de los seguros de retiro vitalicio o anualidades para recibir ingresos estables, mientras mantienes una parte de tus CETES para seguir generando algún crecimiento. Esta combinación te permite crecer primero y protegerte después, asegurando ingresos estables cuando los necesites más. Excelente, clarísimo. Muchas gracias. Larry, si tienes más preguntas en el futuro, estaré aquí para ayudarte. Éxito con tu video. Para entender mejor los riesgos de los que habla Tony Robbins, veamos un ejemplo de cómo podemos perder todo al retirarnos. Básicamente, en el ejemplo, Juan y María son dos personas que llegan a los 65 años con $500.000 invertidos. Y ambos tienen la misma cartera, tienen 60% en ETFs de acciones y 40% en bonos. Por otro lado, ambos quieren vivir de sus inversiones retirando $25.000 o 25.000 euros, cualquiera de las dos monedas. Esto lo quieren retirar por año. Y después, cada año quieren ir sumándole a esos $25.000 un 3% anual por la inflación misma que hay. Esos $25.000 representan un 5% anual en base a los 500.000 que tienen invertido. Ahora bien, ambos, tanto Juan como María, tienen una rentabilidad anual promedio del 8%. Es la misma rentabilidad. Ahora, como vemos en la tabla, los primeros 3 años de Juan son negativos. Es decir, tiene, por ejemplo, a los 65 años, tuvo una rentabilidad de un menos 10%, a los 66 una rentabilidad del menos 13%, a los 67 del menos 23%. En cambio, la rentabilidad anual de María de los primeros años fue positiva y la rentabilidad de los últimos años, a los 87, 88, 89, fue negativa. La rentabilidad de ambos son la misma por año, solo que invertido. Es decir, por ejemplo, la rentabilidad de Juan de la edad de 65 años es de menos 10, que es la misma rentabilidad que la de María a los 89 años. Es decir, las tablas están invertidas. Después pueden pausar el video y verlas un poquito más a estas rentabilidades. Pero lo que termina importando es que ambos tienen una rentabilidad promedio al finalizar este periodo de un 8%. Lo que nos tenemos que preguntar ahora es si Juan y María realmente pueden vivir de sus inversiones. Y este gráfico me gusta mucho porque lo vemos de una forma fácil a los dos casos. Básicamente, en la línea roja nos muestra el capital de Juan, que arranca en 500.000 y al pasar los años, él va gastando para sus gastos diarios y para comer básicamente, va gastando estos $25.000 anuales. Lo que vemos es que a los 83 años, Juan se queda sin dinero. O sea, pierde todo el dinero que había tenido. Esto lo que vemos es que las rentabilidades negativas que tuvo al inicio realmente impactaron mucho en su cartera y luego ya no se pudo recuperar más y tuvo que seguir sacando ese dinero que necesitaba para vivir. Esto es exactamente lo que nos decía ChatGPT y Tony Robbins recién cuando hablábamos con nuestro GPT personalizado. Ahora bien, veamos la línea verde que representa el capital que tiene María, donde básicamente arranca también en los $500.000 y a diferencia de Juan, María los primeros 3 años tiene rentabilidades positivas y después los siguientes tienen rentabilidades positivas y las rentabilidades negativas vienen más adelante. Esto lo que hace es que puedas retirar los $25.000 por año y sumarle la inflación también y no se queda sin dinero. De hecho, en un momento el capital llega a 2,5 millones y luego a los 89 años tiene más de $1,5 millones o euros. Las principales conclusiones que podríamos sacar son, por un lado, que vivir vendiendo activos tiene un riesgo que tenemos que ser conscientes y tenemos que conocerlos bien para poder vivir con ellos y también ir mitigándolos, que son un poco todos estos que hablábamos con nuestro GPT especializado, también lo que nos dice Tony Robbins y el ejemplo este que vimos. Por otro lado, invertir en activos que generen renta puede traer tranquilidad durante nuestra jubilación. Tenemos que pensar acá de que cada una de las dos opciones tienen sus pros y sus contras y no es que no sea factible vivir de las inversiones vendiendo activos, porque realmente hay un montón de personas en Estados Unidos que viven de esa forma. Lo que sí hay que ver la situación de cada uno. Por ejemplo, el capital que tenés acumulado, a lo mejor si el capital que tenés acumulado tiene mucho más de lo que realmente necesitas, a lo mejor tener algunos años malos al inicio, como vimos en el ejemplo, no te impacta tanto porque realmente tenés mucho capital. O por ejemplo,
Si tenés un buen fondo de reserva, a lo mejor podés tirar de ese fondo de reserva durante un tiempo, dependiendo qué tan prolongados sean los años esos donde tenés rentabilidad negativa. En fin, hay que conocer estos riesgos como vimos en este video y ver un poquito las dos opciones. Y tampoco es necesario de que hagas una o la otra. También podría ser una combinación. Podrías tener algunos activos que te generen renta, como por ejemplo dividendos, bonos o por ejemplo el alquiler de alguna propiedad, algo que te genere rentas, y por otro lado también tener activos que se vayan revalorizando. Podrías hacer ambas cosas también. El tercer punto es que los seguros de renta vitalicia pueden ayudarte a darle una estabilidad a tu cartera. Durante ese periodo donde estamos jubilados, por ahí si tu perfil es más conservador y más estable, por ahí evaluando los costos, obviamente, y la rentabilidad que va a ser menor que otros activos, a lo mejor podés tener parte, o puede ser poco o mucho, dependiendo, ahí tenés que analizar mejor. Puedes tener parte en estos seguros de renta vitalicia que te van a dar más tranquilidad. De nuevo, hay que evaluar los costos y rentabilidad, depende también tu edad, dependen también varios factores, pero sí creo que está bueno tenerlos en cuenta. Y también es cierto que depende de tu perfil de inversor. Por ejemplo, a lo mejor te gusta un poco más el riesgo, por ejemplo, y sos más joven, entonces no querés tener estos seguros de renta vitalicia, o a lo mejor tenés un perfil un poco más conservador y sí realmente los querés tener, así que eso es algo a evaluar. Y por último, este GPT especialista en inversiones creo que puede ayudarnos a aprender sobre inversiones, a sacarnos dudas cada vez que tenemos dudas sobre algo que leímos, que vimos, o que vimos un video o cosas por el estilo. Particularmente por ahora no lo hago público a este GPT porque quiero terminar de darle una vuelta, quiero seguir probándolo para que realmente sea seguro y se pueda utilizar y realmente aporte un valor significativo el que lo usa. Si te gustó el video, no te olvides de darle like, suscríbete también, así seguimos creciendo esta comunidad, y déjame un comentario de qué te pareció este video, o también para dejarme un saludo, así nos conocemos. Nos vemos en la próxima.